Qué bendición que puedas estar el día de hoy aquí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que estés viendo este video, vamos a continuar nuestra lectura y vamos a estar viendo Hechos capítulo 11, Primera de Corintios capítulos 3 y 4 y terminamos con Proverbios capítulo 27 de los versículos 23 al 27. Hoy vamos a terminar este capítulo de Proverbios, espero que lo hayas disfrutado. Y así vamos a estar leyendo poco a poquito estos proverbios que nos hacen falta para que los disfrutemos y agarremos toda la sabiduría que está en ellos y la pongamos en práctica en nuestra vida. Padre, muchas gracias, Señor. Te pedimos que hoy nos sigas hablando por medio de tu palabra. Gracias por este inicio de semana. Te pedimos que cada uno de nosotros podamos esforzarnos esta semana por estar en tu palabra, por estar en tu presencia, y que todo lo que nos distraiga, todo lo que nos aleje de ti, Señor, lo podamos desechar y podamos estar contigo, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Iniciamos nuestra lectura del día de hoy. Hechos capítulo 11. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa de donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que Dios a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtieron al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó, y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Primera de Corintios capítulo 3. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones,
¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues está escrito, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Capítulo 4. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que de cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo que ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis uno contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis. Y ojalá reinases para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas vosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos estáis envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere,
y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Proverbios capítulo 27 del versículo 23 al 27. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Porque las riquezas no duran para siempre, y será corona para perpetuas generaciones. Saldrá la grama, aparecerá la hierba, y se segarán las hierbas de los montes. Los corderos son para tus vestidos, y los cabritos para el precio del campo, y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento de tu casa y para sustento de tus criadas. Y terminamos el día de hoy, hermanos. Qué bendición es poder seguir mirando estas escrituras. Hoy pudimos avanzar un poquito más en Hechos. Como les decía, vamos a estar viendo capítulo por capítulo para que puedas digerirlo, para que puedas estudiarlo, para que puedas ir mirando cómo se originó la iglesia primitiva y que hasta ahorita nosotros somos el fruto de esa iglesia, de esas iglesias, de esas predicaciones, de esos hombres que se atrevieron a ir a evangelizar, a hablar la palabra. Y hoy pudimos mirar cómo de al principio los judíos cristianos no aceptaban muy bien a los gentiles, a los griegos, y decían: ¿cómo es posible, Pedro, que fuiste y ahí estuviste con los gentiles? Eso es algo que nosotros no lo podemos permitir. Pero Pedro les habla y les dice: ¿saben qué? Fui porque el Señor me lo dijo, y también hubo una gran visión que el Señor me mostró. Y no tan solamente el Señor Él derramó su Espíritu Santo a nosotros, sino también a los gentiles. El Espíritu Santo vino sobre ellos, vino el don de lenguas a ellos también, vino el bautismo del Espíritu Santo a ellos, la llenura del Señor. Y ellos también van a ser salvos, porque ahora puedo comprender la Escritura que ellos también van a alcanzar salvación. Y en esas palabras ellos se regocijaron, ellos dijeron: entonces el Señor también está derramando su misericordia para los gentiles. Y ahí es donde inicia estas iglesias gentiles, estas iglesias que tenían gente de otras naciones que no eran de los judíos, que no eran de Israel. Y de ahí provenimos nosotros, hermanos. Es muy importante que veamos esto, de esta iglesia, cómo comienza, porque de ahí provenimos nosotros, de ahí, esa es la raíz, ese es el fundamento en el cual nosotros tenemos que pararnos. El fundamento sabemos que es Jesucristo, pero también en estas enseñanzas que nos enseñan aquí estos grandes hombres de Dios, para que no venga cualquiera, hermano, hermana. Ten mucho cuidado para que no venga cualquiera y te quiera enseñar otras cosas, te quiera decir otras cosas que no están en la palabra de Dios, sino que fíjate bien cómo era esta iglesia primitiva, en lo que creían, en el fundamento que tenían, en las predicaciones, en las manifestaciones del Señor que había en ellos. Todo lo que el Señor nos vaya mostrando aquí, eso es lo que el Señor nos dejó para que nosotros tuviéramos esa guía el día de hoy. Así que, hermano y hermana, ten mucho cuidado con las enseñanzas que escuchas el día de hoy, ya sea en el radio, en la televisión o en tu iglesia. Que todo lo que tú escuches, que todo lo que los predicadores digan, que tu pastor diga, que los pastores lo digan, si tú ves que no está fundamentado en la palabra de Dios, deséchalo y solamente guíate por la palabra de Dios. Por eso es muy importante que día a día agarres tu Biblia y la puedas escudriñar para que el Señor te hable y para que nadie, como dice Pablo, nadie tenga otro fundamento del que ya está, que es Jesucristo mismo y su palabra y sus enseñanzas que nos ha dejado. Qué bueno que estuviste el día de hoy. Dios te bendiga y nos vemos el día de mañana.